Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería contarles un poco de historia primero, porque hay que reflexionar en base a la historia para aprender y construir el futuro. Y a mí me encanta la frase que dice que la historia no se repite, pero casi siempre rima. Y vamos a ver ahora cómo hacer rimar esta nueva historia que estamos forjando con este nuevo Huachipato. Bueno, Huachipato es una empresa que producía acero, una empresa siderúrgica, parte de un proyecto ambicioso y audaz de los años 40. Recordemos la historia de que la depresión de los años 30, el gran terremoto del año 39, que se le llamaba La Ruina, dejó ahí pulverizado Concepción, Chillán, y comienza un tremendo programa de desarrollo muy ambicioso para llevarle a Chile una empresa siderúrgica de primer nivel y con esto generar la industrialización, que era en esos minutos el camino al progreso y desarrollo de la población. Y este proyecto colaborativo, que era una asociación público-privada, la Corfo, que se estaba creando en esos años, más capitales americanos privados, se pusieron a transformar el ecosistema comunitario. Un ecosistema que en minutos no tenía muchas cosas. Era una zona media rural, que Talcahuano, Puerto Pesquero, y tuvimos que traer gente en esos años desde los campos. O sea, hubo una tremenda movilización social de gente que salió a los campos y se fue literalmente a trabajar por primera vez en una faena industrial de construir este primero Huachipato ahí en los años 40. Vemos ahí imágenes del muelle, que operó incluso de antes de la siderúrgica, desde donde se traían los materiales para poder fabricar la misma fábrica. Y vemos por ahí gente que en esos años cascos no se conocían, gente con sandalias, chupalla o simplemente caminando por ahí por los tablones sin ningún tipo de elemento de seguridad. En el año 50 se inaugura con una gran fiesta, un gran evento con un banquete en los talleres de la maestranza, miles de personas invitadas, y se dio encendida entonces la llama este Huachipato. Hay una foto de los 60, en tiempos en que uno veía una empresa que echaba humo, era una empresa que generaba progreso. Así que teníamos esas visiones en esos años. Y lo importante son las personas. Esta gran cantidad de trabajadores que salen de faenas básicas y se insertan en un mundo industrial avanzado. Vemos ahí una cuadrilla de soldadores fabricando la primera planta de coque. Gente de mucho esfuerzo, con mucha pasión, que literalmente transformó la comunidad. Vemos ahí una foto más reciente, ya en colores, fabricando acero, algunas jornadas ahí de los años 20. Un proceso hermoso, los que trabajamos en esto nos encanta. Un proceso con calor, chispas, pirotecnia, muy, muy entretenido y con mucho destello. Y esto entonces, ¿qué es lo que permite? Permite que esta imagen que vemos de este Talcahuano que prácticamente no existía, o sea, en los orígenes de los tiempos, lo primero que ocurrió fue la llegada de Huachipato, el plan de desarrollo en esta bahía de San Vicente, ubicado por una estrategia bastante lógica. Estaba a mitad de camino del norte, donde teníamos los minerales de hierro, en el extremo sur, la mina de caliza de Guarelo, y a la cercanía de Concepción, un gran río con agua les requería para el proceso, gente y carbón de lota, carbón que después con los años se acabó, pero que se traía desde Australia a Canadá. Entonces, quédense con esta imagen del primer desarrollo de esta zona de Huachipato. Me están apagando aquí la tele, pero me cambio para el otro lado. Quédense entonces con esta primera imagen de este Huachipato recién comenzando sus operaciones. Vemos ahí un alto horno, una planta de coque antigua, un gasómetro, el muelle con las correas y todo lo que está atrás era peladero, como digo yo vulgarmente. Y después de varias décadas vemos que el impacto de este proyecto ambicioso realmente fue un éxito, porque al final del día lo que los fundadores y los que envisionaron en este Huachipato décadas atrás era justamente la imagen de progreso compartido. Está escrito en textos muy antiguos que uno puede buscar en las declaraciones de presidentes de la compañía de esa época, en que ellos lo que buscaban era no solo rentabilidad de la empresa, sino que también desarrollo social compartido y avance generalizado de la población. O sea, el concepto de que la industria traía progreso
era aplicado y se consiguió. Vemos esta imagen mucho más moderna, el Huachipato en sus últimos tiempos, ya con 2 altos hornos, 2 coquerías, y todo el desarrollo que hubo industrial desde Huachipato a la costa hacia afuera y con toda la gente involucrada, que quizás es lo más importante, porque uno que es cirúrgico le gustan los fierros y las máquinas, pero no tenemos que olvidar que aquí lo más importante y en el centro de todo está las personas. Estos son Plantacoque. Esta es una foto de los inicios de Huachipato. Esta gente ya no está con nosotros desde hace mucho tiempo, pero vemos ahí el espíritu, personas que salieron literalmente del campo y la pobreza y comenzaron realmente a ser impactadas por el desarrollo de la industria. Todo esto hubiese sido el final de una linda historia, pero lamentablemente con los años hubo cambios globales que no los voy a detallar en mucho rato, porque esta charla si no podría desviarse por mucho tiempo en esto, pero digamos que el efecto de China en todo el mundo de la manufactura tradicional, principalmente en las industrias básicas como la siderúrgica, a partir de los años 2000 fue un impacto y una especie de tsunami que nadie lo pudo tener. Hoy día ya muchas siderúrgicas, además en Europa, Estados Unidos, poniendo aranceles inimaginables, los europeos cerrándose. Como pueden ver ahí, hoy día China domina por largo y con creces. Tienen una capacidad instalada, solo ellos, de más del doble del consumo mundial. O sea, ellos por sí solos pueden producir el doble. Bueno, historia larga, corta. ¿Qué sucede finalmente? Después de mucho pataleo, años de lucha, soporte del grupo CAP, que trató de mantener la cirúrgica andando, hicimos proyectos interesantes en los últimos años tratando de revertir esto, pero finalmente, en el año 24, nos enfrentamos a la decisión de tener que suspender indefinidamente las operaciones y apagar altos hornos, acería, que llevaban ya más de casi 75 años funcionando. Hay una imagen ahí, un discurso cuando estábamos apagando el alto horno, una imagen emblemática, está en mi escritorio, en mi oficina, la última muestra que sacamos de arrabio de ese alto horno que se apagó el 16 de septiembre del 2024. Y aquí nuevamente la gente en el centro. Vemos la imagen de todo el grupo de personas que participó en el proyecto de modernización del alto horno exitoso, un tremendo esfuerzo de CAP de $40 millones en los últimos años y que finalmente ese día tuvimos que apagarlo después de algunos meses de operarlo con toda esta gente que está en esta imagen. Y si se dan cuenta, nuevamente el espíritu de la gente que incluso en estos momentos de máxima adversidad muestran su lado humano, colaborativo y de trabajo en equipo, y ven ahí las caras alegres de que al final, independiente de que todo se estaba terminando, estábamos todos juntos colaborando y haciendo lo mejor que pudimos hacer durante mucho tiempo. Y de ahí uno podría decir, se acabó la historia de Huachipato y nos fuimos a negro, pero no es tan así. Nosotros, al igual que en el pasado, donde hubo una ambición real de hacer algo, nuevamente tenemos la ambición real de hacer otra cosa. No hacer exactamente lo mismo, porque hoy día la ciudad ya existe, está industrializada, ya está avanzada, pero hay que hacer algo nuevo y quizás distinto. El grupo CAP sigue comprometido con el BioBio y anunció ya, incluso en los momentos que estábamos comenzando a suspender, que hay planes para este nuevo Huachipato. Está ahí esbozado Huachipato 2.0, cambiamos la sigla de CCH, Compañía Siderúrgica Huachipato, a este HTO 2.0 y queremos meternos en más temas y generar progreso compartido nuevamente, tal como ocurrió en los años 40, 50 y 60. Hay una oportunidad importante de transformarnos en algo nuevo y construirlo. Ahí está el predio de Huachipato hoy día, el perímetro que está marcado en amarillo. En el lado derecho de la pantalla está el norte, con la zona que era de manejo de materias primas y logística. Está todo lo que es el muelle, las canchas de carbón y de minerales. En la zona central, todo lo que es la parte de producción de acero líquido. Después están las naves de laminación y todos los centros de manejo de escoria y otros materiales que hay que reciclar. Y en el extremo izquierdo de la imagen está el casino donde nosotros almorzamos y se fabrica cocina, que hoy día también va a ser protagonista de este nuevo Huachipato. ¿Qué es lo que nos planteamos entonces? Tenemos entonces una nueva ambición y un nuevo propósito con esta estrategia de transformación. Queremos ser agentes de innovación industrial sostenibles y lo importante es que es trabajando desde el BioBio. Nosotros no es como en el pasado que Huachipato hacía las cosas en Huachipato, sino que nosotros ahora estamos pensando hacer las cosas desde el BioBio y hacia quizás todo el mundo.
Esta ambición de ser este referente de soluciones industriales para lo que es desarrollo de soluciones de alto valor agregado está inmerso en la intercomuna, en el Gran Concepción. Ahí se ve toda el área de influencia de color amarilla de este Huachipato y la imagen donde están el estuario Lenga, la planta siderúrgica con todo su terreno, el Cerro La U, una potencial ahí de desarrollo para la comuna de Talcahuano impresionante, y toda la conexión con el mundo del resto de la gran intercomuna. Aquí en esta imagen podemos ver nuevamente los 4 ejes de desarrollo. Les voy a contar que nosotros estamos realizando esta estrategia en 4 grandes ejes. El primer eje es el eje logístico portuario. Huachipato, como les mostré al inicio, ya tenía una vocación de puerto, incluso el muelle comenzó a operar antes que la siderúrgica, trayendo los materiales, por lo tanto es una zona que tiene una historia larga de operación. Movíamos más de 3 millones de toneladas de materiales cuando se alimentaba la siderúrgica. Tenemos espacios para hacer operaciones logísticas, vías férreas, como una especie de ciudad dentro de una ciudad. El segundo punto es lo que es el desarrollo industrial. Nosotros no queremos abandonar honrar nuestro pasado industrial y queremos transformarnos. Tenemos ahí iniciativas por el lado de la isla Guarelo, iniciativas por el desarrollo Acero Verde y las tierras raras. La biodiversidad, vamos a ver ahí unas imágenes muy bonitas que están dentro del predio Huachipato, que queremos compartir con la comunidad, y la parte de innovación que creemos que es el motor de la nueva industria y el nuevo desarrollo que puede salir aquí desde el Biobío. Todo esto va amarrado en un plan maestro territorial, lo hemos estado trabajando activamente con la Fundación Metrópoli para buscar la menor manera de que estos 4 ejes de desarrollo conversen entre ellos y se potencien. Lo que es el hub logístico, todo lo que es el puerto, los servicios ferrocarriles, bodegaje, proyectos ambiciosos hasta el año 50, que no soñarlos, y una entrada estratégica para el desarrollo del Biobío. Nosotros estamos convencidos que el potencial logístico de la zona, nosotros también podemos ser actores claves de eso. Respecto a la parte industrial, aquí hay una hermosa imagen. Esto no es aquí en Huachipato, esto es en la isla Guarelo, está en el extremo sur de Chile. Es una faena que existe desde los inicios de los tiempos de Huachipato, donde se extrae piedra caliza de muy buena calidad. La estamos trabajando para procesarla acá y usarla en lo que es otras industrias de proceso. El proyecto de Acero Verde para el futuro, de acero, que lo estamos trabajando en una empresa alemana, y todo el trabajo de las tierras raras, que son aquí en la zona de Penco, y que nosotros como Huachipato estamos dándole valor agregado en Huachipato con nuestros expertos metalúrgicos que se quedaron con nosotros después del cierre de las operaciones. Hay una vista muy bonita del casino con la fábrica de comida que hoy día queremos transformarlo en nuestro centro de innovación. Ya tenemos una alianza muy importante con el C4I, el Centro de Manufactura Avanzada, que está establecido en la Universidad de Concepción. Estamos hablando de una nueva alianza junto con la Universidad de Concepción, Huachipato, la Universidad de Biobío y otros actores para instalarnos ahí y empezar a generar verdadera innovación industrial desde el Biobío hacia el futuro. Y por qué no, quizás después ampliarlo con otros servicios, dado que estamos conectados en la inmediatez del Camino Lenga y todos los alrededores de muy bonitos hay lugares hermosos, como por ejemplo dentro de Huachipato, lo que es el hub de biodiversidad. Nosotros tenemos lagunas, tenemos cerros, bosques, garzas, coipos, lo tenemos desde hace muchos años, es un lugar de gran valor, y lo que queremos es integrarlo, ver cómo usarlo para que estos 4 hubs se potencien y la comunidad también pueda vivir esta experiencia de un lugar maravilloso que está dentro de la ciudad. Para esto hemos trabajado con SOGA de la Fundación Metrópoli, realizando un trabajo muy riguroso de planificación urbana y que también participa la comunidad. Nosotros este proyecto lo hemos hecho en consulta. ¿Por qué? Porque vemos que podemos soñar. ¿Y qué tanto podemos soñar? Podemos soñar, por ejemplo, imágenes del Parque Fundidora en Monterrey, que a mí no me gusta tanto, pero igual es una referencia donde poder sacar algunas ideas. Es una siderúrgica emblemática también que se suspendió y se transformó en un parque temático. A mí no es el que más me gusta, pero es interesante. Otro punto muy bonito es el de Bethlehem Steel en Pittsburgh. Es una siderúrgica tradicional. Piensen que todos los barcos de guerra clásicos de la Segunda y Primera Guerra Mundial, edificios de Nueva York, puentes de Estados Unidos, salieron de esta planta siderúrgica y ellos finalmente decidieron mantenerla como un sitio de homenaje industrial, se transformó en un parque público y también es una idea interesante que podemos soñarla
vamos a ver si es la que ocurre o no. Otro ejemplo bueno es, ahí está otra imagen de Pittsburgh, otro ejemplo bueno es el de Bilbao, una ciudad también que en su tiempo postindustrial se transforma en una comunidad de servicio, innovación y trabajo, y finalmente pasa de esta ría que le llamaban contaminada a una ciudad emblemática muy moderna y con arte y desarrollo. Otra imagen bonita ahí de las líneas férreas de Bilbao, que es una experiencia ahí para analizarla. Y finalmente hay que mantenerlo real, o sea, independiente de todo lo que uno sueña y todo lo que se puede imaginar, esto tiene que transformarse en un proyecto aterrizado y que tenga soporte y sentido con la comunidad. Nosotros ya empezamos este trabajo con Metrópolis, en agosto hicimos el primer foro, algunos de los que están aquí fueron invitados y participaron activamente. Les hicimos un cuestionario completo, un verdadero libro de preguntas en papel, no por digital, y recopilamos información de qué es lo que la gente quiere en la zona, qué es lo que realmente quieren hacer y qué es lo que esperan de un proyecto de transformación territorial como es este gran nuevo Huachipato. Este trabajo que tiene que ser colaborativo, porque es un proyecto ambicioso, como ocurrió en el pasado en que se colaboró, nosotros estamos convencidos nuevamente que tiene que ser colaborativo y tiene que ser en conjunto con todos. En este caso, hemos estado trabajando activamente con las universidades de la zona para poder impulsar el tema de innovación y conectarnos con las nuevas industrias y el nuevo futuro. O sea, nosotros, independiente de lo que haga Huachipato, no vamos a abandonar la tradición industrial y la vamos a potenciar. También es requerido el apoyo transversal, hemos conversado y salieron los paneles las preguntas, el apoyo político, regional y social, por lo tanto también fueron todos ellos convocados y participaron de la creación del cuestionario de las respuestas de este nuevo Huachipato. Nos vamos a ver nuevamente por ahí por noviembre en la entrega del plan por parte de Metrópolis para ver ahí cuáles son los resultados de los datos que se estuvieron recolectando. Lo importante entonces es que para el nuevo futuro que vayamos a hacer como Huachipato y forjarlo, es trabajarlo juntos. O sea, nuevamente, este Huachipato antiguo que puso el desarrollo industrial para el servicio de las personas, creemos que tenemos que hacerlo de nuevo de la misma manera. Este futuro tenemos que forjarlo en conjunto para poder desarrollarlo para las personas en el centro nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Jean Paul.